supuesto a todas las personas que nos están viendo en este momento. Aquí estamos ya mejor de nuestra salud y queriendo pues aportar al país en este momento tan crítico que estamos viviendo. Correcto. El panorama, doctor César Enríquez. Bueno, buenos días primero a toda la teleaudiencia. El panorama en estos momentos es sombrío. Tenemos desgraciadamente desbordado todos los hospitales a nivel nacional. El Seguro Social no es la excepción. Hemos habilitado y hemos tratado de habilitar la gran mayoría de las salas en el Hospital de Especialidades, las cuales se encuentran llenas en su totalidad. Aparte, la emergencia, que es la sala que dirijo yo, que tiene una capacidad de 37 camas, en este momento cuenta con 115 pacientes. Por lo cual no hay camillas, sí, no hay camas donde tener a los pacientes, por lo cual tenemos, cierta gente está sentada, otra gente está en colchonetas, y encima de esto hay que ver la cantidad de oxígeno que requiere mantener esta enorme cantidad de pacientes que están llegando. Día a día estamos pidiendo más y más tanques, y el problema es que las compañías de oxígeno no se dan abasto para todos los hospitales que están requiriendo esta cantidad de oxígeno. Encima de esto, una enorme cantidad de personal de enfermería como médicos han caído infectados, por lo cual se incapacitan, y al incapacitarse podemos tener cierta respuesta de ciertas enfermeras o licenciadas que podemos contratar y médicos generales. Pero ya en este momento, por ejemplo, internistas no existen en el mercado. Ayer se incapacitaron 2 internistas infectados con COVID y no tuvimos cómo cubrir 2 salas, una en la tarde y una en la noche. Entonces un internista que estaba cubriendo 100 pacientes abajo tuvo que estar viendo otros 16 que se encontraban en la sala de observación 2. Desgraciadamente este es un momento crítico para nosotros, un momento pues de cierta tristeza. Yo siempre he querido proyectar esperanza a los derechohabientes, a todos los pacientes de la nación, que estamos nosotros firmes para ayudarles, pero hay momentos que uno se quiebra y dice que nos ayude Dios a salir de esto, porque realmente no tenemos la capacidad humana para seguir atendiendo a esta enorme cantidad de pacientes. Oren, recen, oren, recen. Recemos, oremos, para que Dios ponga conocimiento y sabiduría aún más en esta gente, e ilumine las políticas públicas del país, y nos ilumine a todos para ser más responsables, para creer que existe la enfermedad y que como tal hay el riesgo de que nos contagiemos, por lo que es fundamental protegernos, lavarnos las manos y tratar de no contagiarnos ni llevar el contagio a nuestras casas. Oremos, recemos, para que el Todopoderoso nos dé sapiencia, sabiduría, responsabilidad. En este momento, la descripción de ellos es tal como es. No pueden ni caminar en las salas COVID donde trabajan por la cantidad de gente que está infectada, que está necesitando de oxígeno, que está necesitando de atención médica. Y aquí se lo describe el doctor Freddy Guillén, que fue el que me describió, y yo me imaginé de inmediato cómo es un escenario de guerra. Así es el Seguro Social en este momento, como un escenario de guerra donde ya no caben los pacientes enfermos. Doctor Freddy Guillén. Buenos días, licenciado, buenos días, colegas, pueblo hondureño. En realidad es una situación difícil, vivimos momentos complejos, vivimos momentos que nos llenan de temor a nosotros como médicos, al personal de salud en general, y sobre todo nosotros estamos confiando en que esto va a tener un buen fin, pero sin embargo es complejo sentir que la población no nos está apoyando, la población no quiere de alguna forma quedarse en su casa. La población sabemos de que hay mucha gente que vive el día al día, pero
esa población particularmente tiene que ser consciente de que si sale a la calle debe cuidarse. ¿Por qué? Porque ya llegamos a un punto, licenciado, que no interesa el dinero. Usted puede tener dinero para ir a un hospital privado a tratarse, pero ni en los hospitales privados las atenciones ya no existen. Están totalmente saturados. Entonces, básicamente, ese es el mensaje que traemos hoy, el mensaje de conciencia a la población, un mensaje que a la población entienda de que todos tenemos temores diferentes. Yo le comentaba al doctor Enríquez cuando llegamos que al principio, pues, la juventud nos permite tener ese empuje, tener ese ímpetu, tener más, no sé si ganas, pero también esa impresión de que queremos convertirnos en héroes. Pero 3 meses después, más de 100 días después, nosotros tenemos temor también, tenemos familia. Los teléfonos no dejan de sonar. Doctor, fíjese que tengo síntomas, fiebre, tos, malestar general, entre otros síntomas que uno solo dimensiona y dice, esto es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces uno va orientando a la población y todavía tenemos ese rechazo. Por ejemplo, la otra vez yo le decía a una persona me llama y me dice, doctor, fíjese que tengo 3 días de estar sintiendo esto y esto, y hoy me hace falta el aire. Siento como que tengo un bloque en el pecho. Entonces le digo yo, bueno, mire, llame al 911 de forma inmediata, que le den atención, que le den asistencia. Entonces me dice, no tengo saldo, me dice. Bueno, le digo, voy a llamar yo. No, doctor, mire, honestamente es que el problema que tengo son los vecinos, dice. ¿Cómo? Viene una ambulancia aquí a mi casa, ni quiera Dios. Entonces, yo creo que es un momento reflexivo, es un momento que tenemos que orar mucho y estar fuertes. Y no solo atienden a pacientes ustedes en los centros donde trabajan, ya me imagino cuántas llamadas, como usted lo plantea, reciben de gente que ni conocen, pero consiguen el teléfono de ustedes. A mí me ha tocado llamar a médicos, a mí me tocó llamar a Carlos Roberto Aguilar recientemente, a decirle, mire doctor, por favor, ayúdeme con esto. Me ha tocado llamar a otros médicos, fines de semana, mire doctor, disculpe que lo llamo el fin de semana, sé que de repente está ahí saturado en el hospital en este instante, pero mire que hay una persona que está pasando esta situación compleja, le recibe una llamada. Hay médicos, por eso están en el corazón de nosotros, porque están atendiendo en los hospitales, porque están recibiendo de llamadas de la gente y atendiéndoles también. Y muchas veces consulta gratis. Y eso hay que agradecerlo. Porque no hay peor cosa que encontrarse un sábado o un domingo con gente desesperada. Mire que no puedo entrar al hospital privado, no hay cupo en el hospital privado, mire que no hay cupo en los hospitales públicos, ¿qué hago? Y ya mi tía, mi mamá está en este cuadro que estoy sumamente preocupada, y lo llaman a uno dice, ¿qué voy a hacer? Llamar a los médicos que conozco para que me ayuden. Y los médicos presionados, por otro lado, atendiendo a los que están ya en los hospitales. Una situación compleja, no dramática lo que narro, pero sumamente compleja. Doctor Carlos Roberto Aguilar, hágame sus valoraciones sobre esta situación que atravesamos hoy mismo, que es 30 de junio. Adelante. Renato, hace aproximadamente 4 meses yo tuve la oportunidad de compartir ese foro televisivo ahí con usted. Y este escenario apocalíptico que estamos viviendo hoy, se lo digo con toda honestidad, yo jamás pensé que esto iba a suceder. Es una situación terrible, son escenas desgarradoras, son relatos durísimos que está viviendo nuestra población, y la reflexión con la que usted comienza su programa, diciendo prácticamente no hay nada que hacer más que confiar que un poder superior nos puede ayudar, es lapidaria y es la perspectiva de un comunicador social que logra ver
todos los ángulos de una situación que nos ha desnudado como país, que justamente ha dado en el corazón del Estado hondureño, desnudándonos como un Estado que no invirtió en educación, que no invirtió en salud y que priorizó otros gastos, otros aspectos, y ahora desafortunadamente esto nos está pasando una enorme factura. Creo que la situación en el Instituto Nacional del Tórax particularmente es dramática. Tengo muchísimas llamadas de personas pidiéndome, gente que no conozco la mayoría y que ha conseguido mi número de teléfono, que le ayude a conseguir una cama en el hospital. Muchas veces, por no decir la mayoría, no depende de la voluntad de un médico, de una enfermera, de las autoridades propias del hospital, sino que simple y sencillamente porque no tenemos más espacio. Creo que hay todavía un pequeño margen de tener soluciones si las autoridades del gobierno, si la sociedad hondureña, si la empresa privada, si los banqueros, si el ciudadano común hacemos un enorme esfuerzo y tomamos más iniciativa, y más allá de echarle la culpa a las personas porque llegan tarde los centros de salud, por la razón que sea, no es el momento de juzgar a nuestros propios compatriotas, sino cómo podemos hacer como sociedad, como comunidad, como un pueblo unido que no va a poder esperar que el gobierno le resuelva todo, tomar iniciativas y proponer soluciones, y de esta manera darle una esperanza que el pueblo hondureño se la merece en este momento crítico en que la vida de las personas está en peligro, más allá de los empleos, del cierre de empresas, que será también mortal para nuestro desarrollo. Pero creo que tenemos que hacer algo, creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados, y esperemos que con el esfuerzo de todos los sectores del país podamos sacar adelante a Honduras y hacer lo propio para que ya las personas no sigan sufriendo esta tragedia que tiene alcances realmente incalculables en la vida de las personas. Usted invocó a médicos, invocó a gremios, invocó a empresarios, invocó a gobierno, invocó a la población. ¿Qué rol debe jugar cada quien en este momento en el país? Me pregunto yo, y me gustaría tener la respuesta desde la perspectiva médica, porque ustedes cada día que van a un hospital, yo sé que van con todo el ánimo de ayudar a salvar vidas, pero van con todo el temor de contagiarse también, así como estamos viendo la situación en este momento. Sé que los médicos, por esa formación que tienen, por ese conocimiento amplio, general que tienen, elaboran buenas ideas. Y yo quiero que me digan aquí con la mayor independencia del mundo, con la mayor independencia del mundo. No piensen que si digo esto voy a enojar a aquella persona. ¿Qué debe hacer el Estado de Honduras ahora mismo? Ustedes están viendo el Seguro Social desbordado. Están viendo el Seguro Social desbordado. Carlos Roberto Aguilar está viendo el Instituto Nacional Cardiopulmonar desbordado. Díganme con franqueza, desde la perspectiva médica, desde ese conocimiento amplio que tienen ustedes, ¿qué debe hacer el Estado de Honduras para parar esos contagios? Así de simple. La pregunta es simple: ¿qué debe hacer el Estado de Honduras, sin importar que se enoje este, que se enoje aquel? ¿Qué debe hacer el Estado de Honduras? Porque en este instante, solo la persona que tiene capacidad económica, creo que puede tomar un avión, tener una UCI dentro del avión, y si le permiten ir a otro país, viajar a otro país a que lo atiendan, porque aquí los hospitales privados ya están hasta el tope, no digamos los públicos, y en la casa, en un escenario complejo de salud, muy difícilmente viva esa persona, a menos que tenga su propia unidad de cuidados intensivos, porque yo creo en Honduras que hay gente ya con alguna capacidad económica que tiene sus propias UCIs en las residencias. Pero hay otros que tienen la facilidad simplemente de subirse a un avión e irse, que no es la facilidad que tenemos todos. La mayor parte no podemos hacer eso. 99 y pico de hondureños no podemos hacer eso, de tener nuestra propia UCI en la casa o de tomar un avión e irnos.
La mayor parte tenemos que enfrentar el problema aquí. ¿Qué sugieren entonces ustedes ante un escenario como el que narran ustedes mismos? Antes de escuchar la opinión, voy con el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza. Yo sé que el doctor Cosenza es de la generación de César Enríquez, es de la generación de Freddy Guillén, es de la generación de Roberto Cosenza. Si no es de la generación de ellos, es un poquito atrás o un poquito adelante, pero casi... creo que tienen la misma edad, indistintamente del cargo que tiene Roberto Cosenza como subsecretario de Salud Pública. No puede negar la realidad que están diciendo aquí los médicos, y además lo conocemos, que la verdad prima en él y la debe decir. Doctor, ¿y usted cómo se siente hoy que amaneció y la situación que enfrentamos con esta pandemia? Sí, Renato, realmente me siento positivo. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando por esto, Honduras. No podemos dejar que la COVID-19 nos vaya a vencer. Tenemos que vencer esta enfermedad nosotros. Sé que estamos en momentos duros para el país, pero tenemos que nosotros seguir trabajando. En esta ocasión, el personal de salud nos está tocando bastante duro. Me solidarizo con todo el personal de salud que está en primera línea. Sé de que hoy en día los temores son totalmente diferentes a los que en un momento enfrentamos al inicio de esta pandemia. Lo he vivido, lo seguiré viviendo y yo creo que tenemos que luchar. Estamos en una etapa muy diferente, pero como bien lo dice el doctor Carlos Aguilar, aún todavía tenemos esperanza y podemos luchar. Tenemos que seguir luchando por, como bien lo decía usted, por todas estas personas que no van a poder irse del país. Así que nosotros tenemos que dar esa lucha. Hemos venido trabajando fuertemente. Hoy en día nosotros ya hemos entrado en otra etapa de la enfermedad. Y se lo puedo decir con propiedad, se lo puedo decir con datos estadísticos, en el cual nosotros tenemos una transmisión comunitaria, que tenemos ya un 63% de la población del departamento de Cortés que está enferma. Pero también, Renato, tenemos que luchar dentro de la parte local. Es necesario que toda la población tomemos estas medidas que se les ha venido diciendo. Mire, hay decisiones que son bastante difíciles tomarlas. Decimos, hay que cerrar, que si se continúa, pero que ya a estas alturas hablar a veces de cierre, ¿qué tipo de cierre realmente es el que debemos nosotros de tener? Si ya esta semana estamos teniendo los infectados de hace 2 semanas cuando inicia este cierre. Nosotros vamos de igual forma a seguir teniendo los infectados. Tenemos que seguir buscando diferentes formas de trabajo. Tenemos que seguir viendo. Yo estaba revisando hoy en la mañana el cierre que se tuvo anoche con los hospitales del departamento de Cortés. La pandemia se está comportando igual que en otros países. Si bien es cierto que en el departamento de Cortés hemos logrado disminuir la mortalidad. El día de ayer el Catarino Rivas me estaba informando que ellos habían tenido 2 personas que habían fallecido, y el Leonardo Martínez, una persona, a pesar del número de pacientes que ellos ya reflejaba que tenía lo que es el Leonardo Martínez. Estábamos hablando de 98 pacientes que se encontraban ingresados el día de ayer. Hemos logrado disminuir la mortalidad, pero tenemos que realmente seguir haciendo ese trabajo a nivel local. Yo tengo la esperanza que la gente aún entienda que estamos ante un virus que conocemos muy poco, porque lo conocemos aún muy poco. Es un virus que recién nació. Y se lo digo, Renato, porque yo también me he hecho muchas preguntas, lo he estado viviendo ahorita con mi familia.
cómo algunos viviendo en la misma casa, unos sí están enfermos y otros no están enfermos, utilizando, sin embargo, los mismos utensilios dentro de la casa. Es un virus en el cual conocemos muy poco, no sabemos cómo se puede comportar en nuestro organismo. Hay quienes con la misma edad y han tenido una sintomatología relevante, hay quienes no han presentado ningún síntoma, hay quienes han requerido de un ingreso hospitalario y hay quienes ha pasado el virus en esta etapa y no se dieron ni cuenta que el virus pasó por ellos. Yo creo que aún científicamente hace falta mucho por conocer, no hay un tratamiento, sin embargo, Renato, esto no es como una receta de un pastel al cual nosotros vamos a decir, cuando usted va a hacer un pastel, dice tantas tazas de harina, tantas de azúcar, tanto de huevo. No, en medicina, lamentable, 2 más 2 no es 4. Cada paciente se va a comportar de una forma diferente y a cada paciente hay que tratarlo de una forma totalmente diferente. Muchas gracias, doctor Cosenza, subsecretario de Salud. Tengo que ir a una pausa comercial. Que si este medicamento es bueno, eso ya se ha debatido. Si el tratamiento maíz, si el tratamiento catracho ayuda, eso ya está súper debatido. Para unos aplicado ese medicamento en la primera fase de la enfermedad puede dar resultados, para otros no está comprobado científicamente que ayude. Ya ese no es el debate. Ya los médicos saben cómo tratar. Con limitaciones, ya saben cómo tratar a los pacientes dependiendo del nivel que lleguen a los hospitales. El tema ahora es detener la curva. Ese es el tema ahora, detener la curva. El tema ahora es trabajar para que los que ya tienen la enfermedad no contagien a otros. Ese es el dilema que tenemos, cómo hacerlo. Nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Pero entonces, ¿qué mecanismos para obligar a que lo haga el resto de la gente que todavía actúa con irresponsabilidad? Ese es el gran desafío que tenemos. Si ustedes escuchan a los médicos aquí, el llamado al pueblo para que por favor haga esto, lo otro y no se contagie y no masifique el contagio. Ese es el llamado de los médicos. Fuera de que la capacidad de oxígeno en el seguro social cada día es más limitada por la cantidad de gente que llega, de las dificultades que tenemos en nuestro sistema hospitalario, que ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. El puntito clave es cómo aplanar la curva, y es ahí donde yo quiero que ese conocimiento general, esa perspectiva que ustedes con su formación tienen de las cosas, sobre todo en esta pandemia, me la socialicen hoy. ¿Qué tiene que hacer el Estado de Honduras? ¿Ha hecho lo suficiente por controlar la pandemia o tiene que hacer algo más? Yo sé que Carlos Roberto Aguilar, que César Enríquez, que Roberto Cosenza, que Freddy Guillén tienen la capacidad de sobra para sugerir con independencia y franqueza al Estado: tenemos que hacer esto y ya. Después de la pausa comercial.